A ver, ¿quién nos recuerda a Anthony Perkins en Psicosis o a Dustin Hoffman en Tuxi? Bueno, pues ahora tomen nota de este nombre. Se llama Thomas Prusik. Asumió la personalidad de su madre muerta por algo tan vulgar como punible. La historia la cuenta, la desgrana desde Manhattan nuestra compañera María Santana. María, cuéntanos, por favor. Así es como tú dices, Camilo, parece una escena sacada de una película de Hollywood. Un hombre de Brooklyn está acusado de hacerse pasar por su difunta madre y todo para poder seguir recibiendo los beneficios de ella. Según las autoridades, se trata de Thomas Parkin, de 49 años, y dicen que por 6 años ocultó la muerte de su mamá, Irene Prusik, y que solía disfrazarse como ella, completo con peluca, maquillaje y lentes oscuros, y que logró cobrar más de $100,000 en cheques de seguro social y otros beneficios del gobierno. Además, el hombre no actuaba solo. Su amigo, identificado como Milton Rimolo, pretendía ser su sobrino y le servía de cómplice. Pero lo más increíble de esta historia es la manera en la que fue descubierto el impostor. Parkin había entablado una demanda en nombre de su madre, diciendo que ella había sido víctima de un fraude de bienes y raíces. Cuando los encargados de investigar este caso llegaron a su casa, Parkin, en disfraz, se sentó con ellos y contestó todas sus preguntas, pero lo que no sabía era que los investigadores ya se habían dado cuenta de la muerte de su madre y hasta tenían una foto de su lápida. Ahora ambos sujetos se encuentran bajo arresto, acusados de robo y suplantación, en un caso que ha dejado a todos, hasta a la misma fiscalía, con la boca abierta. Camilo. Increíble, es que parece salido de la mente calenturienta de un guionista, pero es en serio. Y uno después dice que las telenovelas exageran. Muchísimas gracias, María, ¿eh? Gracias. Increíble, en fin.